Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Les saluda la profesora Claudia Sofía Núñez Peñalba. Ya estamos con los ejercicios de la semana 17. Recuerda suscribirte, darle like, compartir mi canal Química Fácil con Claudia. Pregunta número 1. Tenemos los siguientes enunciados y nos piden marcar las proposiciones correctas. Enunciado 1. La explotación del depósito mineral de antamina se realiza por tajo abierto. Entonces, los minerales están diseminados en el yacimiento. Recuerden que cuando tenemos el yacimiento minero y todos los minerales están diseminados, ¿no? Podemos realizar este tipo de explotación de tajo abierto, ya que se puede comenzar por cualquier lado, ya que se encuentra la presencia de ese mineral. Por lo tanto, ese enunciado 1 es correcto. Generalmente el porcentaje de mineral valioso es mayor en la mena. Nosotros cuando hablamos de la mena, tenemos que recordar que está el mineral valioso, que es donde se encuentra nuestro mineral para extraer el metal, y la ganga. Y la ganga son todos aquellos residuos que se extraen al momento de explotación, ¿no? Por ejemplo, la tierra o materiales secundarios que no implican el material valioso. Por lo tanto, el material valioso en la mena tiene un menor porcentaje porque existe la presencia de las impurezas que son las gangas. ¿Generalmente el porcentaje del mineral valioso es mayor en la mena? No, eso sería falso. En una mena que contiene oro, ¿la ganga es el oro? No. En la mena que es de oro, el mineral valioso va a ser el oro, no la ganga. Así que esto es falso, nos piden las verdaderas y solo sería la alternativa 1. Que sería la respuesta dada. Pregunta número 2. Se dispone de 500 toneladas de una mena de blenda. Tenemos una masa de 500 toneladas de esa mena de sulfuro de zinc, que contiene el 40% del mineral valioso. La primera etapa de su proceso metalúrgico se da según la siguiente reacción. Nos piden marcar cuál sería el enunciado incorrecto. A ver, primero, tenemos una masa de 500 toneladas. Acuérdense que la mena es igual al mineral valioso, que en este caso nuestro mineral valioso es el sulfuro de zinc, ¿correcto? Esto sería el mineral valioso más la ganga. La ganga son los restos que vienen con la explotación de ese mineral. Nos dice que el 40% corresponde al mineral valioso, o sea que este mineral valioso es el 40% con respecto a la mena. Así que podemos calcular entonces la masa de ese mineral valioso sería el 40%, que es 40 sobre 100, de las 500 toneladas. Operando esto de aquí, esa masa del mineral se cancela, sería 200 toneladas, ¿no? ¿La mena contiene 100 toneladas de blenda? No, eso sería falso porque estamos viendo que la masa de ese mineral que corresponde a la blenda, al sulfuro de zinc, que es la esfalerita también conocida con ese nombre, es 200 toneladas. Enunciado 2. La reacción corresponde a un proceso de tostación. Acuérdense que el sulfuro de zinc es un mineral azufrado. Y como es un mineral azufrado, entonces tiene que liberarse este azufre en forma del SO2 y este proceso se llama tostación, la eliminación de ese azufre en forma gaseosa. Así que esto sería verdadero. Enunciado 3.
Si el proceso tiene un rendimiento del 97.4%, se produce esta cantidad de gas del SO2 a condiciones normales. Recordemos que a condiciones normales, por cada mol de cualquier sustancia, siempre se va a producir 22.4 litros, ¿correcto? Entonces, según nuestra reacción química, 2 moles del sulfuro de zinc, que es nuestro mineral valioso, va a producir 2 moles del SO2. Por lo tanto, como aquí sabemos que una mol produce 22.4, aquí será 2 moles por 22.4 litros a condiciones normales que se van a producir del SO2. ¿Y cuánto es lo que vamos a pesar aquí o vamos a necesitar para liberar esa cantidad de volumen del SO2? 2 moles del sulfuro de zinc por el coeficiente estequiométrico. Una mol pesa 97.4. Como son 2, será 2 por 97.4. Ahí está. ¿Correcto? Pero nosotros, ¿cuánto tenemos? 200 toneladas. Así que vamos a colocar entonces por 200 toneladas, ¿no? Ojo que esto está en gramos y tenemos que recordar que una tonelada es equivalente a 10 a la 6 gramos. Entonces son 200 toneladas, voy a multiplicar por 10 a la 6 gramos. ¿Cuánto es ese volumen que vamos a obtener del SO2? Recuerda que ese es el volumen teórico que vamos a obtener. Y ese volumen teórico se encuentra siempre con un rendimiento del 100%, ¿verdad? Entonces el volumen teórico, vamos a colocar aquí del SO2, tiene un rendimiento del 100%. Como el ejercicio nos dice que presenta un rendimiento del 97.4%, vamos a calcular entonces ese volumen a ese porcentaje de rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos calculando? El volumen real, ¿ok? El volumen real. Y ese volumen real es el que debería de coincidir con este valor si es que el enunciado fuera verdadero. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Operamos. No he resuelto nada porque van a ver a continuación que todo se va a comenzar a eliminar. Entonces, chicos, despejando aquí volumen real, el volumen real será igual 97.8, ¿cierto? Aquí voy a colocar 97.8 multiplicado por el volumen teórico dividido entre 100. Entonces voy a colocar aquí multiplicado por el volumen teórico que ahora vamos a calcular y todo dividido entre 100. Ahora me enfoco en el volumen teórico, ¿no? Estoy haciéndolo directo, ¿ah? Ojo que aquí ustedes podrían haber calculado el volumen teórico y después decir ese volumen teórico es a 100, sacan el 97.8% de rendimiento y comparan con este volumen. Entonces aquí yo no he calculado, por eso es que estoy colocando todo directo, ¿no? 97.8 por el volumen teórico entre 100. Ya aquí está el por 97 entre 8, 97,8 dividido entre 100 y me falta multiplicar por ese volumen teórico. Pero ¿a qué es igual el volumen teórico? Ese volumen teórico es igual a 200 toneladas por este volumen dividido entre esta masa. Por y entre. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a colocar entonces aquí las 200 toneladas, que en gramos sería 200 por 10 a la 6 gramos, multiplicado por 2 por 22.4 litros y todo dividido entre 2 por 97.4. Aquí corrección, porque no es 97.8, aquí es 97.4.
Ahí está, 97.4. Muy bien. Y ahora sí, miren aquí, chao, chao, 2, 2, 0, 0. ¿Cuánto nos queda entonces del volumen real? Ese volumen real sería 2 multiplicado por 22.4, eso es 44.8 multiplicado por 10 a la 6 litros, que es lo mismo a decir 4,48 por 10 a la 7 litros, que es el volumen que se estaría produciendo de SO2 a condiciones normales. Así que esto sería verdadero. Nos piden lo incorrecto, sería solo el enunciado 1, la alternativa enano. Pregunta número 3. Nos piden marcar la alternativa que tenga la relación incorrecta con respecto al metal que se está extrayendo, el proceso y la clasificación del proceso. Tenemos aquí en el primer enunciado el proceso metalúrgico del zinc. Sabemos que el zinc es un mineral que se obtiene a partir de la blenda o esfalerita mediante el primer proceso de la tostación para poder eliminar ese azufre en forma de SO2. Y posterior a ello ocurre un proceso de lixiviación. ¿En qué consiste la lixiviación? La lixiviación en el caso de la metalurgia del zinc utiliza un ácido, ¿no? Utiliza lo que es el ácido sulfúrico para que pueda disolver a ese zinc, pueda separar a ese zinc y poder posteriormente realizar un proceso electroquímico, ¿no? Para poder llevar ese zinc al cátodo. Entonces, sí es correcto, hay un proceso de lixiviación y ese procedimiento nos dice que es físico. No, porque aquí nosotros lo que buscamos ya es la reducción del zinc y al ocurrir una reacción de reducción, lo que estaría ocurriendo es un proceso químico, no físico. Enunciado 2. ¿Qué tenemos en el enunciado 2? Plomo. El plomo se obtiene a partir de la galena, el sulfuro de plomo. Ese sulfuro de plomo también, que es un mineral sulfurado, va a pasar por un proceso de tostación para la liberación de ese azufre, ¿no? Y acá nos dice, ese proceso de tostación es un proceso químico. Sí, eso es correcto. Acá sí estaría correcto. Tercer enunciado, tenemos el cobre, que se obtiene del mineral de calcopirita, ¿no? Que también es un mineral azufrado, donde vamos a observar que se libera ese azufre en forma de SO2 mediante un proceso de tostación y que posteriormente el cobre, que está con su estado de oxidación más 2, pasa a reducirse a cobre más 1 y luego el cobre más 1 pasa a reducirse a cobre 0, ¿no? Esas son las reacciones que hemos visto en teoría. Entonces, ¿hay un proceso de reducción? Sí, y estos procesos de reducción son mediante el uso de la temperatura, de un proceso donde se rompen los enlaces con el calor. Y eso no se llama hidrometalúrgico, sino se llama pirometalúrgico. Así que esto sería falso. Y finalmente tenemos la alternativa 4, donde nos habla del hierro. El hierro, que generalmente es obtenido de la hematita, se trabaja o se obtiene a partir del procedimiento del alto horno, donde trabajamos con temperaturas bastante altas, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder lograr reducir ese hierro hasta hierro 0. ¿Existe una reducción electroquímica? No. Hay una reducción, sí, pero el proceso que se utiliza es un alto horno. Aquí no utilizamos electroquímica. Electroquímica se emplea para el zinc, ¿no? Se emplea para el cobre, para poder aumentar el porcentaje de pureza. En el hierro, no. Pirometalúrgico sí, porque trabaja con elevadas temperaturas, pero no ocurre una reducción electroquímica.
así que esto es falso. Nos piden lo incorrecto y lo incorrecto sería el enunciado 1, el enunciado 3 y el enunciado 4. Respuesta, la alternativa barco. Pregunta número 4 nos dice, el procesamiento de una mena de 600 toneladas de sulfuro de zinc es realizado por un proceso metalúrgico conocido como flotación, donde ya se ha explicado que se inyecta aire y esas burbujas de aire lo que hacen es subir a ese metal de interés, lo cual va a tener aquí, como menciona, la salida del concentrado, ¿no? Que consiste en la separación de mineral de interés y la ganga, ¿no? La ganga es el residuo. Al procesar la mena se obtiene 60 toneladas de concentrado. Entonces nosotros tenemos aquí 600 toneladas de mena, que cuando ocurre el proceso de flotación, la salida del concentrado es solo 60 toneladas, ¿no? Y ese 60 toneladas que se ha obtenido contiene 65% de zinc, porque lo que estamos teniendo aquí es la mena de ese sulfuro de zinc, y lo que tenemos aquí ya corresponde solo a ese mineral de sulfuro de zinc. Determina el porcentaje en masa de zinc presente en la mena. Muy bien. Y las moles de zinc presente en el concentrado. Asumir que el relave no contiene zinc en su composición respectivamente. O sea que la extracción ha sido completamente perfecta, ¿no? Para evitar algún error con respecto a lo que ocurre en la vida real. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí, chicos? Nos dice que la masa de la mena, toda la mena, son 600 toneladas. ¿Correcto? Y que solo se obtiene el 60%, 60 toneladas del concentrado. Pero de ese concentrado, solo el 65%, como indica aquí, corresponde al zinc. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es sacar el 65% de ese 60. Sacamos aquí 65, entonces la masa del zinc será igual 65% de esas 60 toneladas. Se va aquí y estamos hablando de cuántas toneladas de zinc. 39 toneladas de zinc. Ahora, nos preguntan cuánto es el porcentaje de zinc, ¿no? El porcentaje de zinc presente en la mena. Entonces, la mena hay 600 toneladas y de zinc tenemos 39 toneladas. Por lo tanto, ese porcentaje de zinc en la mena será la masa de zinc, que son 39 toneladas, respecto a la mena, que son 600 toneladas, y todo multiplicado por 100. De aquí calculamos que el porcentaje de zinc sería igual a 6.5%. Bien, y luego nos piden el número de moles de zinc. El número de moles de zinc será la masa de zinc con respecto a la masa molar de zinc. ¿Cuánto se tiene la masa de zinc? Reemplazamos. Masa de zinc es 39 toneladas, que es 10 a la 6 gramos, y todo dividido entre la masa molar. La masa molar del zinc son 65 gramos por mol. De aquí calculamos que el número de moles del zinc sería 6 por 10 a la 5 moles. Siendo nuestra respuesta la alternativa enano. Pregunta número 5. Una planta metalúrgica peruana de tipo extractiva
considera procesar 1,97 por 10 a la 3 toneladas de mena, que contiene oro como mineral valioso. Se le agrega una solución lixiviante para su extracción sólido-líquido. Determine el número de átomos. Nos están preguntando por el número de átomos de oro que se recuperarán al final del proceso metalúrgico si se tiene planeado, según su estudio cinético, realizarlo en un tiempo de 20 días. Muy bien, chicos, miren, nos están preguntando por el número de átomos de oro. ¿Cómo yo puedo calcular el número de átomos de oro? Tengo que primero pensar, ¿qué voy a hacer? Recuerdo que cuando yo tengo una mol de cualquier sustancia, el número de átomos de oro, por ejemplo, en una mol, va a ser el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23 átomos, ¿correcto? Eso sería con respecto a una mol. Ahora, necesito entonces saber cuántas moles tengo de oro para poder calcular el número de átomos. Entonces, mi objetivo es el número de moles. Después de 20 días es aquí. Entonces, después de 20 días, como ustedes pueden ver la gráfica, la recuperación de oro en ese tiempo llega hasta el 80%, ¿correcto? Entonces, si nosotros estamos procesando toda esta cantidad de mena, miren, tenemos de mena 1,97 por 10 a la 3 toneladas de mena. Pero aquí hay que pasarlo, cuánto es la cantidad de oro que tenemos en esa mena. Y la información importante aquí es la siguiente. Dice así, 5 gramos de oro están presentes en una tonelada de mena, ¿no es cierto? Entonces dices, en una tonelada de mena está presente 5 gramos de oro. Si nosotros, de acuerdo al problema, tenemos esta cantidad de mena, 1,97 por 10 a la 3 toneladas, entonces, ¿cuánto es la masa de oro que tenemos? Calculamos que esa masa de oro sería igual 9.850 gramos de oro. Pero ojo, que el rendimiento es al 80%. Entonces yo a esta masa tengo que considerarlo todavía al 80%, ¿no? Porque esta masa que estoy calculando sería la masa si todo sería perfecto, o sea, cuando el rendimiento es el 100%. Pero como dice que el rendimiento en los 20 días es 80, entonces la masa del oro sería real, ¿cuánto? Sería 7.880 gramos de oro. Eso es lo que tendríamos con un rendimiento del 80%. Y ahora sí, podemos calcular el número de moles, ya que el número de moles es la masa de oro sobre la masa molar. Tenemos la masa, sí, 7.880 gramos y todo dividido entre la masa molar del oro, que es 197 gramos por mol. De aquí calculamos el número de moles. Sería 40 moles de oro que se tiene. Y eso es lo que necesitábamos para poder calcular el número de átomos, ¿verdad? Porque una mol contiene el número de Avogadro y ahora, como tenemos 40 moles, ¿cuántos átomos se tendría? Regla de 3 y el número de átomos de oro sería igual a 2,4 por 10 a la 25 átomos. Eso sería nuestra respuesta y la clave sería la alternativa enano.
Pregunta número 6. Tenemos las siguientes alternativas, A, B, C, D, y nos pide relacionar con lo que tenemos del lado derecho. Antracita, gasolina, petróleo y lignito. Primero dice, combustible sólido de menor antigüedad en yacimientos. Estamos hablando de quién. ¿Quién es el que tiene menor antigüedad en los yacimientos? A ver, por ahí de repente no está claro, están dudando, pasamos al siguiente. Mezcla de hidrocarburos que se separa por destilación fraccionada. Ya eso está facilito, ¿no? ¿Eso corresponde a quién? Al petróleo. Muy bien, el petróleo se separa mediante la destilación fraccionada. Siguiente, combustible fósil sólido con más alto porcentaje de carbono. A ver, recordemos entonces, ¿cuándo decimos que un carbono tiene mayor porcentaje de carbón y menor porcentaje de carbón? Con respecto a su antigüedad, ¿no? Tenemos la turba, el lignito, la hulla y la antracita. La antracita tiene un 90% aproximadamente de carbón, mientras que la turba tiene menor que 50, el lignito 55, y ahí ya podemos marcar a cuál corresponde ese fósil sólido con mayor porcentaje de carbón, ¿no? Eso correspondería a la antracita. Mezcla de hidrocarburos de 5 a 12 carbonos, eso es la gasolina, y el que es menos antiguo en los yacimientos, de acuerdo a las alternativas que tenemos, sería el lignito. Nuestra respuesta en esta pregunta 6 sería la alternativa casa. Pregunta número 7. Nos piden marcar la alternativa incorrecta. Enunciado A. En la gasolina, su poder antidetonante se mide con el índice de octano. Eso es verdadero. Recuerden que los combustibles, ¿no? En este caso la gasolina, vamos a ver que mejora su calidad cuando tiene mayor octanaje. Entonces, por ejemplo, cuando la sustancia tiene 80% de octano, decimos que es una gasolina de 80. Y esa gasolina de 80 con respecto a una gasolina, por ejemplo, de menor octanaje, va a hacer que la combustión sea mejor. Es por eso que cuando tenemos gasolina de 90, significa que esto tiene un 90% de isooctanos, ¿no? 90 o 97. Entonces, eso es bueno para que tengamos una buena combustión y una buena potencia de ese motor al momento de realizar esa combustión con la gasolina, ¿no? Letra B, ¿qué dice? Una gasolina de 98 octanos, o sea, 98% de isoctano, tiene mayor calidad que una de 90, verdadero. Mientras más porcentaje de isoctano, mejor va a ser ese combustible. El cracking del petróleo ¿sirve para aumentar la producción de la gasolina? Sí, el cracking permite reducir las cadenas extensas y al reducir se vuelven cadenas más cortas y por lo tanto eso va a ayudar a la mejora de la gasolina, ¿no? Letra D, el GNV. ¿Qué es el GNV? El gas natural vehicular. Está conformado principalmente por gas metano. Sí, si recordamos nuestra teoría, podemos observar en el siguiente cuadro que corresponde al gas natural, ¿no? Ese gas natural presenta mayor composición con respecto al gas metano. Eso es correcto, ¿no? Y el gas natural vehicular es más contaminante que la gasolina y el diésel. Eso sería incorrecto porque el gas natural es el que tiene el hidrocarburo más bajo en peso molecular, así que es menos contaminante ya que el diésel, la gasolina son mezclas de hidrocarburos más pesados, ¿no? Por lo tanto, este enunciado sería el incorrecto. Pregunta 7, la respuesta a la alternativa enano. Pregunta número 8. Nos piden marcar la proposición correcta.
Enunciado 1. ¿El porcentaje de carbono y el poder calórico aumenta con la antigüedad del carbón? Eso es verdadero. Mientras más antiguo sea el carbón, va a aumentar su porcentaje de carbono y también va a aumentar su poder calórico. Enunciado 2. El poder calórico del carbón bituminoso es menor que el de la turba. Tendríamos que recordar quién es más antiguo. Según lo que estamos viendo el cuadrito, la turba, el lignito, carbón bituminoso y antracita. El más antiguo es la antracita porque tiene mayor porcentaje. Entonces, entre la turba y el carbón bituminoso, quien es más antiguo es el carbón bituminoso. Por lo tanto, el carbón bituminoso presenta mayor porcentaje de carbón y presenta mayor poder calórico frente a la turba. Así que este enunciado sería falso. ¿La antracita presenta mayor antigüedad que los otros tipos de carbón? Sí. Aquí podemos ver que la flechita indica hacia ese sentido más antiguo. Por lo tanto, eso sería verdadero. Nos preguntan por lo correcto el enunciado 1 y 3 que corresponde a la alternativa dado. Si hasta este momento continúas aquí, quiere decir que sí te gusta el contenido. Apoya dejando tu like y dejando tu comentario. Comparte mi canal Química Fácil con Claudia. Pregunta domiciliarias. Tenemos la siguiente reacción química y nos dice: si 2 toneladas de una mena de sulfuro de zinc contiene 75% de ganga. Recuerden que la mena está compuesta por el mineral valioso y la ganga. Si nos dice que la ganga contiene el 75%, quiere decir que el porcentaje del mineral valioso es el 25%. ¿Cuántas toneladas de óxido de zinc se estarán formando si el rendimiento tiene un 97.4%? Tenemos la siguiente reacción y aquí la masa del sulfuro de zinc es 97.4. Entonces, 2 por 97.4 gramos, ¿cuánto va a producir de ese óxido de zinc? Va a producir por cada mol 81.4. Como son 2 moles, 2 por 81.4 gramos. Pero nosotros tenemos del mineral valioso 25% con respecto a las 2 toneladas de mena. Así que vamos a calcular la masa de ese mineral valioso. La masa del mineral será el 25%, que sería 25 sobre 100 de esas 2 toneladas. Entonces sería 50 entre 100, 0.5 toneladas. ¿Ok? Entonces aquí voy a colocar 0.5 toneladas, pero ustedes ya saben que una tonelada es 10 a la 6 gramos. Entonces no voy a operar, voy a dejar de esta manera, 10 a la 6 gramos, que es lo que nosotros tenemos como masa del mineral, ¿no? Muy bien, y esto es lo que debemos de determinar, cuánto es la masa de ese óxido de zinc que se va a formar. Pero ya sabemos que esta masa que estamos colocando de color rojo sería la masa teórica, ¿no? Que esa masa de óxido de zinc teórico va a presentar un rendimiento del 100%. Acuérdate que esto es teórico. Y nos dice que el rendimiento es del 97.4%. Por lo tanto, ¿cuánto será esa masa de óxido de zinc, pero real, ¿no? Con ese porcentaje de rendimiento. Eso es lo que tenemos que calcular. Así que operamos aquí para calcular esa masa real. Multiplicamos 97
26.4 por la masa teórica dividido entre 100. Vamos a colocar aquí entonces la masa del óxido de zinc real sería 97.4 multiplicado por la masa del óxido de zinc teórico y todo dividido, acá es por y acá es dividido entre 100. Entonces aquí voy a dividir de frente y aquí voy a multiplicar por ese valor de la masa teórica. ¿Cuánto es este valor de la masa teórica? Igual, ¿no? Sería multiplicado aquí y todo esto dividido. Colocamos aquí, sería 0.5 multiplicado por 10 a la 6 gramos, todo multiplicado por 2 por 81.4 gramos y todo dividido entre 2 por 97.4 gramos. Y de aquí podemos ver cómo se cancela, ¿no? Se va. Aquí también vamos a ver, aquí vamos a colocar ese 5 sobre 10. Entonces aquí vamos a colocar 5 sobre 10. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, miren cómo se elimina aquí ese 2, cómo se elimina aquí el 5. Y de acá podemos saber cuánto es esa respuesta. Aquí se van 2, nos queda 4. Sería 40.7 por 10 a la 4. Pero como nos piden en toneladas, esto está en gramos, sería tener el 10 a la 6, ¿no? Porque ya sabemos que una tonelada es 10 a la 6 gramos. Dividido entonces aquí entre 100 para que esto sea 10 a la 6, sería 0.47 multiplicado por 10 a la 6 gramos. Y eso es igual a 0.47 toneladas de óxido de zinc que se estaría obteniendo. La respuesta aquí sería la alternativa avión. Pregunta número 2. Tenemos la siguiente reacción. Nos piden determinar la presión en atmósferas del SO2, considerando que ese gas es almacenado en un tanque con un volumen de 200 metros cúbicos a una temperatura de 27 grados Celsius. Para ello, se tuestan 18,35 toneladas de mena que contiene al 80% el mineral de la calcopirita. Muy bien, tenemos la reacción química, lo cual nosotros vamos a poder calcular cuánto es la estequiometría que existe entre la calcopirita y la producción del SO2. Cada mol de calcopirita pesa 183.5 gramos, según el dato que estamos viendo aquí. Tenemos aquí 2 por el número de mol multiplicado por 183.5 gramos. ¿Cuánto va a producir de SO2? El número de moles que va a producir, aquí vemos su coeficiente estequiométrico, va a ser 2 moles del SO2. ¿Por qué quiero determinar el número de moles? Como me están preguntando por la presión y es un gas, este SO2, yo voy a aplicar la ecuación de presión por volumen igual a R por la temperatura por el número de moles. De aquí vamos a despejar la presión y tenemos el valor de R, que es la constante universal de los gases, 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. La temperatura siempre en grados Kelvin son 27 más 273. Hay que sumar siempre la temperatura para tener en grados Kelvin 273.
eso nos va a dar 300 Kelvin. Eso sería la temperatura. Y aquí tendríamos que multiplicar por el número de moles que vamos a determinar. Y todo eso dividido entre el volumen, que en este caso el volumen son 200 metros cúbicos. Sería 200 metros cúbicos, aquí voy a colocar todo en litro. Como es 200 metros cúbicos, son multiplicado por 1000. Para pasarlo a litros, estamos hablando de 2 por 10 a la 5 litros. Esto es lo que vamos a dividir. 2 por 10 a la 5 litros. Entonces, ¿qué necesitamos? El número de moles. ¿De dónde vamos a sacar ese número de moles? De aquí de la ecuación. Esta cantidad de masa de calcopirita va a producir 2 moles de SO2. Pero ¿cuánto es la cantidad que nosotros tenemos de esa calcopirita? Tenemos 18,35 toneladas, pero solo el 80% corresponde a ese mineral. Por lo tanto, la masa de esa calcopirita va a ser el 80%, que sería 80 sobre 100, multiplicado por la masa, que son los 18,35 toneladas. Eso va a ser igual. Para poder operar más rápido, vamos a colocar esas toneladas en gramos, que sería aquí por 10 a la 6 gramos. De aquí operamos, calculamos aquí, tenemos 2 ceros. Con 2 ceros vamos a tener aquí 4 y vamos a dejar todo igual porque al momento que vamos a multiplicar todo se va a cancelar, ¿no? Entonces la masa que tenemos de esa calcopirita sería todo lo que está quedando aquí. Reemplazando entonces tenemos 80 multiplicado por 18,35. Si quieren aquí podemos multiplicar ese 80, ¿ok? Para que sea solo 8 y ese 0 lo voy a pasar para que sea 183.5. Entonces sería 8 por 183.5 multiplicado por 10 a la 4. Eso está en gramos. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer es calcular cuántas moles se tendría de ese SO2. Despejamos el número de moles, sería igual, todo multiplicado aquí, 8 por 183,5 multiplicado por 10 a la 4, todo multiplicado por 2 y dividido entre 2 por 183.5 gramos, ¿no? Lo que estoy haciendo es esto. Todo este valor multiplicado por 2 y dividido entre esta masa para calcular el número de moles. Y de acá ustedes pueden observar que se elimina el 183.5, se elimina el 2, miren, y por lo tanto ya tenemos el número de moles. ¿Correcto? Aquí los gramos, esto se va a ir con gramos. ¿Y cuántas moles tenemos? Tendríamos 8 multiplicado por 10 a la 4 moles. Y eso es lo que tendríamos que reemplazar en nuestra ecuación de presión. Entonces aquí reemplazamos ese valor, 0.082 multiplicado por 300 multiplicado por 8 por 10 a la 4 y todo dividido entre ese volumen que es 2 por 10 a la 5. De aquí, jóvenes, es solo operar. Se va a cancelar aquí 10 a la 5 con 10 a la 4 con 0 y solo tendríamos que operar. Mitad aquí son 4 y operamos ese valor. ¿Cuánto va a salir la presión? Sale 9,84.
Y las unidades que hemos trabajado, porque aquí se va mol, con la unidad de aquí que es mol, se va a cancelar, Kelvin con Kelvin, litros con litros, y nos va a quedar la presión en atmósfera. La respuesta sería la alternativa enano. Pregunta número 3. Nos hablan con respecto a la antracita, que es un tipo de carbón que tiene mayor poder calorífico del lignito. Esa antracita sabemos que es más antiguo que el lignito y por ello presenta mayor poder calorífico y también mayor concentración de carbón. Si se utiliza como combustible 1000 kilogramos de antracita, el porcentaje de carbón va a ser 99,6%. Entonces, la masa del carbón presente en la antracita va a ser igual al 93,6% con respecto a los 1000 kilogramos que se tiene de esa antracita. Por lo tanto, la masa de carbón presente en la antracita sería igual a 936 kilogramos. Nos preguntan cuál es el volumen en metros cúbicos del dióxido de carbono que se va a producir medido a condiciones normales. La única forma de poder determinar cuánto es ese volumen del dióxido de carbono es que el carbón realice una reacción de combustión. Entonces aquí el carbono con el oxígeno estaría formando el CO2. Aquí podemos ver que la relación de una mol de carbono va a producir una mol de CO2. Como nos preguntan por el volumen en metros cúbicos, nosotros ya sabemos que por una mol de cualquier sustancia, siempre a condiciones normales va a ser igual a 22.4 litros. Entonces aquí, ¿cuánto sería la masa de carbón? La masa de carbón, ¿cuánto pesa? Sería 12 gramos. Esos 12 gramos van a producir ¿cuánto de volumen de CO2 a condiciones normales? 22.4 litros. Ahora, la masa de carbón que nosotros tenemos, según lo que hemos calculado al 93,6% de la antracita, es 936 kilogramos. Entonces será 936 multiplicado por 1000, porque voy a pasarlo a gramos, para poder calcular cuánto será ese volumen a condiciones normales. Despejamos de aquí ese volumen a condiciones normales para el dióxido de carbono y sería igual 936 por 10 al cubo gramos multiplicado por 22.4 litros y todo dividido entre 12 gramos. De aquí calculamos que el volumen en litros sería, como nos están preguntando en metros cúbicos, aquí yo ya no voy a multiplicar este 10 a la 3. ¿Por qué? Porque esto va a transformar que el volumen en litros ya salga directo en metros cúbicos, ¿no? Recuerden que 1000 litros es igual a 1 metro cúbico. Entonces, como yo quiero en metros cúbicos, solo voy a multiplicar 936 multiplicado por 22.4 y dividido entre 12. Eso estaría dando un volumen de 1747.2 metros cúbicos. Y la respuesta lo tenemos en notación científica, que sería 1, 2, 3, 1,75 multiplicado por 10 a la 3 metros cúbicos. Clave en esa pregunta 3 sería la alternativa casa. Número 4.
nos habla sobre el petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, con menor proporción de compuestos aromáticos. Contiene también compuestos como átomos de oxígeno, azufre o nitrógeno. Una vez extraído, llega a las refinerías y se separan sus componentes. Con respecto a este proceso, marque la correspondencia correcta y el nombre del proceso. A ver, aquí tenemos la debutanación, tenemos el cracking y el refinamiento. ¿Qué es lo que nos dice en cada uno de los enunciados? Relacionar cuál sería el que corresponde a cada una de las letras A, B y C. La debutanación viene a ser la separación de los compuestos orgánicos con menor peso molecular, como es en el caso del butano, ¿correcto? Entonces vamos a retirar todos los gases que están conformados por butano de la mezcla de hidrocarburos, para que posteriormente esos compuestos puedan seguir siendo separados, ¿no?, en estructuras más pequeñas, ¿no? Por eso se dice debutanación. Cracking es el proceso donde se rompen estructuras de cadenas más largas, cadenas con un gran número de carbonos, en estructuras que presentan un menor número de átomos de carbono, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el cracking catalítico, el cracking térmico, ya que va a ser el cracking catalítico cuando se utiliza catalizadores y el cracking térmico cuando se utiliza la temperatura. Y el refinamiento viene a ser la separación de los hidrocarburos que están contenidos en la explotación o en la extracción del petróleo crudo. Por lo tanto, relacionando aquí, letra A nos dice ruptura de hidrocarburos de elevado peso molecular. Cuando se tiene peso molecular mayor, o sea, estructuras grandes, necesitamos reducir el tamaño de esa estructura, ¿no? Para eso se utiliza el cracking. Entonces aquí tendríamos la letra A. Extracción de la fase gaseosa del petróleo. ¿Cuáles son los componentes de la fase gaseosa? En la fase gaseosa del petróleo, que son los compuestos más volátiles y que se van a ir hacia la parte superior, ¿no?, al momento de la separación del petróleo, son el metano, el etano, el propano y el butano, ¿no? Ellos son los únicos componentes gaseosos, ya que a medida que va a aumentar aquí C4H10, ya va cambiando la textura de la sustancia, ¿no? Va volviéndose líquido, viscoso, aceitoso, hasta que tenemos en la parte baja de la torre de destilación las sustancias que son sólidas. Pero lo que va hacia la parte arriba en la separación, en la extracción del petróleo, son los gases, ¿no? Entonces, principalmente estos gases, y la idea es justamente separar a estos compuestos en forma de butano, ¿no?, o menores a ellos como propano, etano, metano, y eso se llama debutanación. Entonces, de todas las estructuras que son cadenas extensas de hidrocarburos, la debutanación se encarga de separar a esos compuestos del butano. Eso sería la letra B, y el refinamiento, como indica aquí en la letra C, es la separación de los hidrocarburos del petróleo crudo mediante este proceso de destilamiento en la torre fraccionada, ¿no? Entonces, eso sería la letra C. B, A, C, la letra casa sería la respuesta en esta pregunta 4. Pregunta número 5. Nos habla con respecto al petróleo, el carbón y el gas natural. Nos piden marcar los enunciados verdaderos o falsos. 1. Los combustibles fósiles son recursos renovables. Renovable quiere decir que solito se va a ir renovando y que nunca se va a terminar, ¿no? Sabemos que los combustibles fósiles, como el petróleo, va a tener en algún momento que terminarse, y eso significa que es un recurso no renovable.
así que esto sería falso. El carbón de mayor poder calorífico es la antracita. De acuerdo a lo que hemos explicado, la antracita es el carbón que es más antiguo y por lo tanto tiene mayor poder calórico frente a un lignito o a una turba, ¿no? Eso es correcto. ¿El petróleo es una mezcla de parafinas principalmente? Sí, verdadero, eso es teoría, hemos mencionado. Y el gas natural posee como componente principal el metano. Casi el 90% del GNV corresponde al metano. Eso es verdadero, chicos. La respuesta en la pregunta número 5 sería la alternativa enano. Recuerda dejar tu like, dejar tu comentario y suscribirte para que puedas recibir nuestros próximos videos.